El estudio de hoy día vamos en el estudio 16 de el Evangelio según San Marcos. Voy a compartir con ustedes entonces, y recuérdense que yo les mando estos estudios a ustedes para que usted pueda repasarlo. Se lo mando en papel, o sea, en Word. Usted lo puede imprimir si quiere, si le es más conveniente. Entonces vamos a empezar a compartir el estudio. La serie El Evangelio de Marcos, vamos a tener el estudio 16, no en el capítulo 16, siempre aclaro eso, es el estudio 16. Su autor, como dice, es desconocido, aunque una tradición cristiana dice lo atribuye a Marcos, ¿verdad? Y una vez más, es de el bautismo de Jesús hasta su resurrección. Y es un evangelio sinóptico porque tiene paralelo a otros dos evangelios, que es Mateo y Lucas, y se escribió por el año 60-70 después de Cristo, después de la muerte de Jesús o después de la ascensión de Cristo. Vamos a leer los pasajes que vamos a ver ahora. Vamos a leer Marcos 4, 26 al 21, dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre, esa palabra como es una comparación. Recordemos nuestros años de estudio en el colegio, aquí tenemos que, el entendimiento nos va a permitir discernir. En la Biblia tenemos que ser respetuosos del idioma para poder comprenderla bien. Entonces, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa, dice, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Lo que sigue a continuación es parecido. Si continuamos en Marcos 30 al 32, dice, y decía también, otra vez, otra comparación, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué palabra lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero cuando todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos a ver algunas cositas. Jesús empieza a explicar a través de comparaciones lo que es el reino de Dios. El mensaje de Jesucristo tiene el aspecto de la salvación, de la condenación eterna del hombre y de cómo ser un discípulo. Una vez salvo, como el discípulo, una vez salvo, desarrollará su vida en este mundo. O sea, dos aspectos. Hay más, pero yo digo dos aspectos que son fundamentales. La salvación de la condenación eterna y después cómo voy a desarrollar mi vida como discípulo. Porque voy a ser un poco especial en esto, pero es muy raro, y espero que no ocurra realmente, es muy raro que una persona se convierta y después muera. O sea, no tiene que vivir ningún desafío espiritual, no tiene que pasar por ninguna prueba porque se salvó, conoció a Cristo, lo recibió en su corazón y se murió. No, no es así. Nosotros somos salvos, recibimos a Cristo, estamos con el impacto, nuestros nombres quedan inscritos en el libro de la vida, pero la vida sigue. Hasta el día que tengamos que partir a encontrarnos con el Señor. Entonces, durante el lazo de ser una nueva criatura que está recién nacida hasta la muerte, tenemos que vivir una vida. Entonces, el Señor abarca dos aspectos en su mensaje. La buena nueva de salvación, que en Cristo Jesús, a través de su muerte y su resurrección, creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él y somos salvos de la condenación eterna, no por nuestros méritos, sino porque Él murió y pagó el precio de nuestros pecados. Pero necesitamos formar esta nueva criatura que no está formado, que no es una nueva criatura que se forma en lo natural,
porque muchas veces lo que vivimos en la vida nuestra no está guiado por lo natural. O sea, mis instintos pueden guiarme al pecado o hacer las cosas contra Dios, pero la nueva criatura necesita conocer y saber qué es la voluntad de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, qué quiere Dios, cuál es el propósito de mi vida. Entonces la muerte y resurrección de Jesucristo da respuesta a la salvación. Y la enseñanza del reino da respuesta a cómo vivir una vida conforme a Dios. Entonces, y lo que Dios espera. ¿Y cuáles son las leyes del reino? Usted aquí se va a encontrar con muchas cosas súper interesantes que tenemos que aprender. Veamos. La frase reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, pero Dios sí se presenta como rey. Es el rey de Israel. En el Nuevo Testamento, Juan vino predicando el arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado. En los 4 evangelios, el título más común es reino de Dios. Solo Mateo usa la frase reino de los cielos, la usa 33 veces. Aunque aunque también usa reino de Dios 4 veces. O sea, los 4 evangelios, solo Mateo usa la frase reino de los cielos y usa también la palabra reino de Dios. Y es importante saber esto, que el reino de los cielos y el reino de Dios se asemejan. Esencialmente, estos dos términos expresan una misma realidad. ¿Cómo se ve mediante un cuidadoso examen de los evangelios? Que son lo mismo. Mateo usa la expresión reino de los cielos y los otros sinópticos reino de Dios. Entonces, cuando usted escucha la palabra reino de los cielos, reino de Dios. Y aquí quiero detenerme. Usted sabe que en la Torre de Babel, Dios confundió los idiomas, las lenguas, con un propósito claro, y que se generaron otros idiomas, de tal manera que las personas no podían entenderse uno a otro y tuvieron que separarse y cambiar. Entonces, todos los escritores bíblicos, incluyendo al Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, se han encontrado con un tremendo desafío. ¿Y cuál es el desafío? ¿Cómo explicar la grandeza de Dios en palabras naturales? Idiomas común y corriente. Los idiomas naturales son incapaces de expresar la grandeza de Dios. ¿Cómo expresamos? Entonces el Señor, incluso Pablo mismo, llega a decir en un momento que él fue llevado al tercer siglo y vio cosas que no se pueden explicar con palabras humanas. No hay. De hecho, la Biblia en esa concepción, en esa visión, dice la Biblia que las cosas de este mundo, por ejemplo, ¿cuánto se llama esto? Los ritos, las leyes, o lo que tengamos que aplicar de Dios, las cosas que hacemos son sombra, figura y tipo de las celestiales. O sea, cuando Dios ordenó hacer un arca del pacto, hacer unos querubines, hacer todo eso, le dijo a Moisés, no te lo puedo explicar. Tú lo podrás escribir, lo vas a describir, y de hecho, siendo bien honesto así en nuestro corazón, si usted lee una descripción del arca, realmente no sabría cómo armarla. Entonces Dios le dice, hazlo como se te va a mostrar. Y dice, yo pondré mi espíritu en aquel que va a hacer estos elementos para que los pueda hacer conforme a se los voy a mostrar. Pero es muy difícil describir el mundo espiritual. Entonces la idea es que las cosas de esta tierra, en lo espiritual o en lo ritual, en lo legal, la ley de Dios, son sombra, figura y tipo de las cosas celestiales. Sombras. No pueden describirlas. Entonces vamos a ver algunos aspectos de lo que encierra el reino. Está usado en varios aspectos. El concepto de reino de los cielos o reino de Dios aparece en 4 diferentes contextos. Veamos primero. Pocos pasajes que presentan el reino con el significado abstracto de autoridad real o de poder de reinar. Entonces lo presentan como la capacidad de tener poder y reinar. El segundo, un grupo de pasajes aluden al reino como algo presente, como un poder dinámico que actúa entre los hombres. De hecho, Jesús Montero dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Dice, ¿dónde?
porque empezaban los problemas interiores. El reino se está desarrollando, pero ¿dónde? El reino es espiritual. Entonces no nos cae la menor duda, por lo menos a mí no me cae la menor duda, que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Está en nosotros. Está por varios pasajes y se está desarrollando ahí. Otro grupo semejante al anterior indica que el reino es una esfera en la cual las personas entran. Y el último, además, hay un grupo final. Bueno, cuando dice una esfera en la que uno entra, acuérdense usted el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, que Nicodemo dice algo sumamente especial. Dice, el que no nace de nuevo, no, Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Escuche esto, es súper importante. Yo lo desafío a usted a indagar, a orar y a pedirle a Dios una revelación en eso. Porque Jesús le dice, este tema lo he tratado varias veces, Jesús le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Dice, no puede verlo. Solamente verlo. Esto es muy delicado, hermano. Porque que usted acepte a Jesús y nazca de nuevo, solamente le permite ver el reino. Después Jesús dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino. O sea, que usted acepte a Jesús le permite ver el reino, pero no entrar. Usted tiene que nacer del agua y del espíritu para entrar. Lea ese pasaje que está ahí en Juan, en la visita de Juan 4, que está. Entonces, ahí se habla de entrar al reino. Además, hay un grupo final que presenta al reino como completamente futuro, escatológico y apocalíptico. Y es porque Jesús en un momento dice que se va a manifestar el reino. Veamos en Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas en la tierra. ¿Como cuándo? Las comparaciones. Veamos. Las verdades y misterios de Dios, como los del mundo espiritual, no son posibles de explicar con palabras humanas. No existe idioma en este mundo que pueda describir lo que es de Dios. Por eso la Biblia dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. ¿Verdad? Eso está en 1 Corintios. Cuando 1 Corintios, cuando dice la Biblia, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, lo espiritual se cierne a lo espiritual y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Y eso nos da sentido a por qué cristianos pueden tener opresión demoníaca. ¿Por qué cristianos pueden estar con ataduras demoníacas? Porque el Espíritu Santo no se acomoda a su cuerpo, no vive ni habita en su cuerpo. Nosotros tenemos esfera del alma, tenemos un área del alma, un área del espíritu. Dice que el Espíritu Santo se acomoda a su espíritu, no a su cuerpo. Porque el Espíritu Santo tendría que sufrir mucho habitando un cuerpo carnal y totalmente pecador. Entonces el Espíritu Santo habla a su espíritu y se acomoda a su espíritu. Y de ahí desborda su alma y desborda su cuerpo, pero tiene una conexión con su espíritu. Y le explica a su espíritu las cosas de Dios que desbordan después nuestra mente. Pero el Espíritu Santo, los demonios sí se acomodan al cuerpo. Los demonios atan el cuerpo, pueden controlar el cuerpo. Ningún creyente puede estar sometido bajo una posesión demoníaca, pero sí bajo ataduras demoníacas. De hecho, esto es muy grave, porque la Biblia dice que hasta un pastor puede estar bajo ataduras demoníacas. Entonces, cuando está hablando en Timoteo, dice, cuando elijan a un pastor, no elijan a un neófito. No es cosa que se envanezca y caiga el lazo del diablo. Lazo del diablo, wow, eso es fuerte. Caer el lazo del diablo. Entonces quiere decir que un pastor puede estar atado. Y en un momento hablando a la iglesia, dice para que se arrepientan y sean librados del lazo del diablo que están cautivados a voluntad de él. O sea, sí hay. Entonces, son dos esferas diferentes. Solamente cierro este paréntesis porque nosotros tenemos que estar agarrados del Señor y hay dos clases de liberación, por hermano. Por eso Jesús
y me estoy un poquito apartando un poco de esto, pero quiero dar estas explicaciones para cerrar un poco esto y dejarlo para que usted investigue. Por eso cuando Jesús anuncia Asunción, en Lucas 4:18, dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, me ha ungido, y ahí hace algo que no está en ningún otro texto. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Hace lo siguiente. Se me fue la diapositiva. Hace lo siguiente. Ahí está. Voy a compartir de nuevo con ustedes porque perdí lo que hace el Señor es que habla 2 veces de algo que para nosotros es sorprendente. 2 veces él usa la palabra libertad. Dice, proclamar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué 2 veces la palabra libertad? ¿Por qué dice proclamar libertad a los cautivos? Porque proclamar es algo que se hace con la boca. Y la Biblia dice, y el mismo Señor Jesús dice, de esta manera dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el conocimiento de la verdad se transmite por la boca y por la revelación de Dios. Entonces hay ataduras diabólicas que operan en la mente a través de mentiras que el diablo ha logrado poner en tu mente. Mentiras que pueden ser simples o pueden ser complejas. Por ejemplo, hay mentiras tan simples como que te atan a ti, que te destruyen como persona, y esas mentiras simples pueden estar en el área de decir, tú eres un inútil, no sirves para nada y nunca vas a lograr nada. Tú eres un fracasado, no sirves para nada. Esa mentira puede operar durante mucho tiempo en la mente de una persona, pero es una mentira tremenda que inhabilita a las personas, que inhabilita, o que tú nunca vas a poder resolver esto, o que no, esto no, eso es mentira. Pero cuando dice poner libertad al oprimido, está hablando del mundo espiritual demoníaco que tiene capturado a una persona ya en un estado de posesión. Son 2 cosas diferentes. Entonces, la Biblia dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Muchas veces tenemos experiencias profundas con el Espíritu Santo que impactan nuestro espíritu y alma, aunque no siempre sabemos o entendemos lo que Dios hizo en nosotros. Hay momentos dados que usted tiene una manifestación espiritual del Espíritu Santo que tocó profundamente su vida y usted siente esa presencia divina de Dios. Usted queda impactado, pero su mente no es capaz de reconocer todo lo que está ocurriendo en usted. Usted está incluso afectado en sus emociones, puede que esté llorando o clamando, gimiendo, pero usted sabe que el Espíritu Santo está acomodando o diciéndole algo a su espíritu. Mire, también permíteme detenerme. Como yo soy un bautista curioso, yo tuve una experiencia bastante fuerte y profunda con el Espíritu Santo, que me produjo un cambio radical en mi vida. Pero como durante un tiempo la gente, en algunas manifestaciones espirituales, se caía al suelo y quedaba algunas veces ahí en el suelo. De repente yo la observaba y voy a ver que algunos trataban de abrir los ojos y no podían, y quedaban paralizados. No perdían completamente la conciencia de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Ellos se daban cuenta que algo estaba pasando, pero algunos no se podían mover. Entonces empecé a investigar sobre este asunto, a testimoniar, con respecto a lo que me pasó a mí y lo que le pasó a otras personas. Y descubrí varias cosas. Entre ellos descubrí que la gente se cae por 3 motivos. Se cae porque Dios las tocó o porque la tira o se tiran. Ahora tomemos a aquella persona que lo tocó Dios. Normalmente estas personas sienten una presencia de Dios, algunos son traspuestos a experiencias espirituales aún mayores y ven cosas o son trasladados como el apóstol Pablo a una dimensión espiritual desconocida y algunos no quieren volver de esa manifestación espiritual. Pero el punto común es, ¿qué es lo que queda después de esa experiencia espiritual? Entonces, averiguando, por ejemplo, había gente que se dio cuenta que después de esa experiencia espiritual adquirió habilidades espirituales que no tenía, un don, algo que antes no tenía. Otros me testimoniaron que después de esa experiencia espiritual, de tener ese toque de Dios, algunos de ellos que habían luchado con adicciones durante toda su vida, la adicción desapareció de la noche a la mañana, instantáneamente.
Otros que habían sentido, habían estado heridos con heridas profundas por cosas que le habían pasado, habían sido sanados. Bueno, entonces el Espíritu Santo comunicó y dice, y uno dice que tuvieron una experiencia y vieron cosas que no pueden describir con palabras. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque el Señor Jesucristo tiene que describir el reino de los cielos con palabras que no hay en este mundo para transmitirla. Entonces, aquí entramos entonces a por qué Jesús usa las comparaciones. El reino de los cielos semejante a esto, semejante a esto otro, para que la comparación, escuche esto, la comparación unido a la revelación le haga entender lo que con palabras no se puede decir. No hay forma de decir ciertas cosas que son de Dios. Vea un poquito más. Es por eso que el explicar lo que es el reino de los cielos o reino de Dios, con palabras precisas de nuestro idioma, no es posible. Y es por eso que Jesucristo usa una serie de comparaciones que permitirán conocer diferentes aspectos del reino de Dios. Es importante entender que necesitamos la guía del Espíritu Santo para comprender la comparación. O sea, en ningún momento usted puede obviar al Espíritu Santo. No lo puede obviar. No puede usted decir que con el entendimiento humano y una lectura de la palabra de Dios, usted puede decir que comprende las cosas de Dios. Usted puede hacer ejercicios intelectuales que no están de más, porque Pablo dice que adoramos con el entendimiento también. Y nuestro culto es racional. Una vez que hemos comprendido las cosas de Dios, tenemos un culto racional, un culto de voluntad humana y de nuestra razón. Es cierto, pero usted debe comprender y nunca que no existe una verdad de Dios que pueda quedar en su corazón si Dios no la revela. Acuérdense que la meta de Dios quedó revelada en Ezequiel y después retransmitida en hebreo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. O sea, Dios quiere que estén involucrados los dos aspectos, espíritu y alma, en la comprensión de su palabra. Entonces no podemos obviar nunca que necesitamos la guía del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Usted no puede. Usted siempre tiene que encomendarse al Espíritu de Dios para poder comprender las verdades. Incluso cada vez que usted se sienta a leer la Biblia o a estudiar la Biblia, usted debería decir al Espíritu Santo que lo guíe a la verdad como Jesucristo dijo que lo iba a hacer. Jesucristo dijo, Él lo guiará a toda verdad. Entonces dice, Espíritu Santo, enséñame. Usted le debería orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Debería decir, Espíritu Santo, enséñame. Guíame en esta lectura para que no solamente mi entendimiento quede satisfecho, sino que también mi espíritu sea edificado. Por eso el apóstol Pablo, de una manera genial, hablando y refiriéndose a las lenguas espirituales, dice que tenemos que adorar con el espíritu, también con el entendimiento. Dice, porque dice el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Escuche esto, dice, a sí mismo se edifica. Pero tú le preguntas a una persona que habla en lengua qué cosa entendió, muchas veces no entiende nada, pero percibe que hay algo diferente en él, porque su espíritu está siendo edificado. Entonces, es importante entender que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Jesucristo enseña que una forma de comprender los misterios del reino es ver lo que pasa cuando un hombre pone semilla en la tierra. Aquí necesitamos saber a qué se refiere con semilla. En palabras anteriores, él dice que la semilla es la palabra de Dios. El reino de Dios es espiritual y es Dios el que pone y escribe la palabra de Dios que al germinar irá transformando al hombre a la imagen de Jesucristo, como en esa foto. La idea es que la imagen de Jesucristo se refleje en nosotros, o sea, Dios quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. Y ese es el tema. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es la semilla que germina? La semilla que germina es edificar nuestra vida, nuestro carácter para hacernos semejantes a Jesús. Y aquí viene algo extraordinario, hermano, lo que vamos a estudiar ahora a continuación. Es algo que a usted lo va a bendecir mucho. Decía además, así es el reino de Dios, que cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga.
Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Esta revelación de cómo opera el reino es extraordinaria. Dios le está diciendo cómo opera su palabra y su poder en usted. Veamos, siempre ha sido una preocupación permanente del creyente, de los creyentes que están preocupados de esto, sí, tener transformaciones de su vida que se reflejen en cambio de hábitos, costumbres, carácter. Sí, porque el creyente lee la palabra de Dios y dice, bueno, Dios quiere que yo sea así y no como estoy siendo ahora. No sé, pues si usted es una persona alcohólica, que deje el alcohol. Si es una persona que disfuncional, que maltrata a su familia, a su esposa, Dios quiere que cambie eso. Si es una persona que no tiene hábitos de responsabilidad y que su palabra no vale nada, Dios quiere que su palabra valga. Todo es una transformación. De hecho, Dios enseña muchas cosas. Dice a marido, amad a vuestras mujeres, la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, o sea, que tu palabra valga, y una serie de enseñanzas que tiene la Biblia. Nosotros los creyentes, cuando vemos esa enseñanza, sabemos que tenemos un tremendo desafío de transformación. Necesitamos ser transformados, porque muchas veces esas cosas no están en nosotros. Sabemos que Dios quiere que estén, pero no están. Entonces siempre ha sido una preocupación permanente del creyente tener transformación en su vida que se reflejen en cambios. ¿De qué tipo? Hábitos, costumbres, carácter, etc. Muchas veces la frustración es fuerte y profunda cuando no lo vemos aparecer con la velocidad que queremos y tratamos de apurar los procesos, tal vez interviniendo en la tierra, agregando abono inapropiado o regando más de lo debido, haciendo que la semilla se pudra. Entonces, nosotros algunas veces, por procurar esto, tratamos de hacer cosas y tratamos de crear conductas que no son naturales. O sea, las cosas tienen que brotar de adentro. El reino de Dios se tiene que manifestar de adentro. El reino de Dios se manifiesta en usted, sale para afuera. Y es lo que yo les trato de explicar a usted. Por ejemplo, Dios quiere que usted desarrolle una característica del espíritu, el fruto del espíritu, que es la paciencia. Usted debe pensar, dice, pucha, yo soy tan impaciente que en mi impaciencia muchas veces ha afectado a otras personas. Ha creado un clima de nerviosismo porque soy impaciente y generalmente este nerviosismo lo transmito a otras personas y mi familia se ve afectada, mis hijos se ven afectados, en mi trabajo se ven afectados. Usted está consciente que su impaciencia es nefasta. Entonces usted piensa que puede cultivar la paciencia y trabajar en la paciencia. ¿Usted cree que puede trabajar en la paciencia? Entonces empieza a pensar, voy a ser paciente, voy a ser paciente, voy a ser paciente, y se preocupa toda una semana de ser paciente. Está atento para no ser impaciente, ser paciente. Pero su sistema nervioso empieza a desgastarse porque está tan tenso en evitar tener actos de impaciencia. Y eso no es natural. Pasa la semana y ha logrado, como hasta del lunes al viernes, ha logrado controlar su impaciencia. Pero su sistema nervioso ya está que estalla. Y por ahí, por el sábado y el domingo, adiós paciencia. Se acabó, tuvo un estallido de impaciencia terrible. ¿Por qué? Porque usted está tratando de crear algo que le pertenece a Dios, que Dios tiene que formar, pero cuando la paciencia la ha formado Dios en su vida, esta brota y sale de adentro. No tiene que forzarla, no es cansadora, no lo agota, no lo cansa, sino que sale de usted. Y eso es la manifestación del reino. Y eso es lo que Jesús está diciendo ahora. Le está dando una clave maravillosa, hermano. Algo interesante. Dice, leo un poquito más. Muchas veces la frustración es fuerte y profunda cuando no los vemos aparecer, ¿verdad? Con la velocidad que queremos. Y tratamos de apurar el proceso. Nosotros intervenimos. Tal vez interviniendo en la tierra, agregando abono inapropiado y regando más de lo debido, haciendo que la semilla se pudre. Cuando nosotros intervenimos en los procesos de Dios, los arruinamos y los estancamos. Jesucristo nos da una revelación muy importante del reino de Dios. Él está hablando del reino de Dios, cómo actúa el reino de Dios, de cómo opera y su ley. La palabra de Dios, una vez sembrada, por sí sola empieza a desarrollarse y crece independientemente a la conciencia que tengamos de ese crecimiento. Dios siembra la palabra, Dios siembra algo en usted y esto por sí solo crecerá y empezará a desarrollarse. Pero si usted interviene, arruinará el proceso, que es muchas veces lo que hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en Dios, tener fe, orar y seguir buscando a Dios. Mire, y esto es así, mire, escuche, lea esto. La palabra de Dios se desarrolla independientemente a la actividad que hagamos. La palabra de Dios se desarrolla y crece independientemente a las condiciones y circunstancias que nos rodean. La palabra de Dios se desarrolla por sí sola, sin necesidad de nuestra intervención. Jesucristo nos ordena a buscar el reino de Dios y su perfecta justicia. No nos ordena a hacer crecer el reino. Nuestra labor es buscar el reino. Dice, es una orden de Dios. Dice, primero buscar el reino de Dios y su perfecta justicia. Buscar es diferente a intervenir. Tratar de hacer los cambios, tratar de buscar cosas, pues eso lo va a matar, lo va a desgastar, porque usted se enfrenta a algo que es tremendamente espiritual. Entonces, dice, por sí solo crece, sea que éste duerme, o sea que dice, esté durmiendo, o esté levantado, o esté en una condición, o sea, y en resumidas cuentas, como dice ahí, la palabra de Dios se desarrolla y crece independiente de las condiciones y circunstancias que lo rodean. No tiene que ver con las circunstancias que lo rodean, ni las condiciones. La palabra de Dios es independiente a la actividad que hagamos. Entonces Dios empieza a germinar, porque usted, de pronto usted pone una semilla en la tierra y la va a ver, y ve que no pasa nada, y de repente aparece un taquito, aparece una cosita, y usted no se da cuenta porque la semilla está bajo tierra. Y de repente aparecen las flores. Cuando llega el tiempo de la siega, Dios hace que se manifieste el fruto de la palabra. Porque dice ahí, si usted se acuerda, voy a retroceder un poquito. Dice ahí, y cuando, el 29, el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, veamos. Dice, cuando llega el tiempo de la siega, o sea, se mete la hoz, Dios hace que se manifieste el fruto de la palabra que se desarrolló por sí sola por el poder de Dios y que ahora se manifiesta en carácter, conducta y acciones conforme al corazón de Dios. O sea, esa palabra produjo un fruto, creció, maduró en el tiempo que Dios haya determinado que eso ocurriera. Usted no tiene el control de eso, usted no sabe lo que está haciendo Dios en su interior. Por eso este andar y vivir por fe. Entonces ahora, quiero saber si esa palabra, si lo que Dios está haciendo en mí está produciendo un fruto, se va a manifestar, se manifiesta. ¿Qué es lo que significa la palabra manifestación? Es traer al mundo físico lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Traer al mundo físico lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. En el mundo, las cosas, el Espíritu Santo se manifiesta en distintas maneras. Por ejemplo, una sanidad física es una manifestación en el mundo físico de algo que ocurrió en el mundo espiritual. Dios lo sanó, Dios lo tocó. Una liberación demoníaca, cuando Dios apunta hacia un demonio y lo obliga a manifestarse, ahí vemos una manifestación demoníaca. Y después cuando Dios lo expulsa, lo saca y se manifiesta el grado de tranquilidad y cómo esa persona entra en una condición normal. O sea, se manifiesta la obra de Dios. Cuando Dios empieza a trabajar en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, lo hace paulatinamente. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en Dios, creerle a Dios que Dios está obrando. Porque además el apóstol Pedro lo dice, el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Entonces Jesús nos acaba de decir algo muy importante, que en el reino de Dios la semilla crece independiente a lo que usted haga, pero sí puede arruinar eso. Porque si yo le echo exceso de agua a un campo que no necesita agua, puedo pudrir la semilla, la tierra, puedo pudrir la planta. Si yo le pongo a uno inapropiado o hago cosas inapropiadas, puedo pudrir. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuál es la gran preocupación que tienen los agricultores? Todos estamos felices por la lluvia, pero ¿cuál es la preocupación que tienen los? Es que una lluvia en un tiempo inadecuado puede echar a perder. Por ejemplo, en este instante no sabemos cuánto irá a afectar las viñas esta lluvia. O sea, por un lado es bendición, pero por otro lado puede ser un problema. ¿Verdad? Y hay momentos en que, por ejemplo, en la ignorancia que tenemos, que uno tiene, por ejemplo, hay plantas que usted no las puede regar todos los días, tiene que regarla una vez a la semana, porque si la rega todos los días, la echa a perder. Interesante. Y hay plantas que si usted no la rega todos los días, se secan. Veamos un poquito más. Marcos 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante reino de Dios? ¿O que en qué palabra lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra.
pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hortaliza es todo aquel vegetal, ya sea que se manifieste en forma de árbol o de pequeñas plantas que es comestible, que se come, ¿verdad? Entonces veamos esto. Otro misterio que añade, a Jesús te añade otra revelación del reino, y es el potencial del poder de la obra de Dios que puede aparecer muy insignificante en un principio, como el tamaño de una semilla de mostaza. Ahí usted le puse una manito con un dedo para que usted vea más o menos en el dedo cuánto es la semilla de mostaza. Dice, en un principio como el tamaño de una semilla de mostaza, que es muy pequeña, pero que puede llegar a ser un árbol muy grande. Por eso debemos vivir y andar en fe, sabiendo que aunque la obra de Dios puede parecer muy pequeña e insignificante al comienzo, por el poder de Dios se convierte en una gran obra. Entonces todas las cosas parecen muy pequeñas, todo parte como muy pequeño. Y es lo mismo. También el Señor Jesús compara la fe con un grano de mostaza. Entonces dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces, ¿por qué Jesús no dice como un grano de arena? De hecho, la arena es más pequeña. ¿Por qué lo compara con algo que es biológico? ¿Por qué lo compara? ¿Por qué no dice con respecto, estoy hablando ahora de la fe, si tuviera fe como un grano de mostaza? Entonces, es que no es, la idea de tener fe como un grano de mostaza significa que la fe tiene un potencial que se va desarrollando en un creyente. Un creyente no parte su vida cristiana con tremenda fe en muchas cosas. La fe va madurando y va creciendo y va aumentando. O sea, tiene el potencial de convertirse en un árbol. Entonces la fe es creciente y eso es súper importante. No me voy a meter más en ese tema para evitar confundirnos, pero dice que nos da una tremenda visión de cómo se desarrolla el reino, no parte como una cosa muy pequeña hasta que se va transformando en algo muy grande. Una vez más, Jesucristo termina la comparación diciendo que el objetivo final del desarrollo del reino de Dios es llevar algún tipo de fruto. Y en este caso, en el árbol de mostaza llegan a morar las aves del cielo. Es decir, que las personas llegan a ser de bendición para otros. Cuando la obra de Dios madura en el creyente, su accionar, su hablar, su obrar, etcétera, atraerá el deseo de las personas por querer estar en su compañía y consejo. O sea, naturalmente, cuando usted tiene una vida que ha madurado, la gente va a venir a cobijarse en su rama. No tiene que buscarlo. Lo van a escuchar, lo van a ver actuar, lo van a ver accionar y van a querer su compañía. Y eso es algo natural. Por eso nosotros hemos creado una cultura de lo antinatural. La cultura, por ejemplo, el evangelismo debería ser una cultura de lo natural. Las cosas deberían formarse conforme Dios tiene una agenda. Nosotros, dentro de esta cultura de lo antinatural, nosotros algunas veces despreciamos las compañías de los no creyentes. Incluso hablamos mal de ellos. Qué triste, ¿verdad? Porque no tenemos otra posibilidad de poder ser de bendición a las personas que si no están alrededor de nuestro. ¿Cómo le vamos a hablar del Evangelio? Por eso muchas veces el círculo de personas que nos rodean son todos creyentes. Entonces no tenemos la posibilidad de evangelizar a nadie porque nuestro mundo es de mundo de creyentes. Pero Dios quiere que seamos como Cristo. La figura de Cristo siempre fue muy atractiva para las personas. Siempre. Donde andaba Cristo, la multitud andaba detrás de ella. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nuestro actuar, que nuestro hablar, que nuestro accionar sea atractivo. Pero eso se desarrolla en forma natural. Por eso dice, a lo mejor tú no eres nada. Alguien te mirará y dirá, pucha, esta persona es superflua, aquí, acá. Se convierte el Señor y Dios empieza a hacer todo un proceso de maduración. Entonces eso es lo que está diciendo. Al principio la vida tuya es tan insignificante como un grano de mostaza, pero viene a desarrollarse el reino dentro de ti y empieza a crecer porque has asimilado y has procurado que Dios haga la obra, que la palabra que ha sido sembrada en ti
sea importante, mire, hermano, y produzca un desarrollo. Yo sería el hombre más frustrado en este instante como un expositor de la palabra de Dios, si no creyera esto. Porque las estadísticas dicen que a las 72 horas usted ha olvidado el 90% de lo que escuchó. O sea, de esta explicación, de esto que está estudiando y lo que está escuchando ahora, en 72 horas más usted no se va a acordar ni del 90% de nada, o sea, ni del 10%, hasta el 10% a lo mejor se va a acordar. Entonces, ¿dónde está mi confianza? Mi confianza no está en lo que usted pueda recordar, sino lo que quedó grabado en su espíritu por Dios, porque Dios hace la obra. Yo no sé, de todas estas cosas que estoy hablando, ¿qué fue lo que Dios está trabajando en usted? Porque la obra la hace Dios, no la hace un hombre. Entonces Dios va a poner algo, a lo mejor algo de lo que yo estoy hablando, a usted lo trasladó a una situación o alguna cosa en particular, y Dios empezó a hablarle ahora a usted por su espíritu y va a dejar grabado en su corazón cosas que no se van a borrar nunca. Entonces nuestra fe está en eso. Y después que eso tenga que desarrollarse si usted lo permite. Y después, y por eso tiene la parábola de las tierras, de las tierras que de las tierras que el tipo de terreno que uno quiere ser, porque la semilla cae, por eso Jesús empieza a explicar el asunto del reino de una manera maravillosa, de una manera muy especial, porque el reino de los cielos va manifestando. Si usted decide qué tipo de terreno es, usted quiere ser camino donde venga Satanás porque está endurecido, porque intelectual nomás, o quiere ser, está rodeado de espigas, o sea, hay otras cosas que impiden que esa manifestación del reino también esté en usted. Espero, hermano, que este estudio le haya sido de bendición.